Me acuerdo de incluso haberme ido a llorar al baño porque no me sentía del todo bien, pero ni siquiera entendía que era eso que me pasaba. Y también me acuerdo que el momento en donde tuve como ese despertar fue cuando muy pronto tuve un muy buen ascenso en mi trabajo y en vez de llenarme de felicidad y emoción, lo primero que me dieron fueron muchas ganas de llorar y mucha tristeza. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, ya sea viéndonos o escuchándonos en este primer episodio del podcast de Grateful Mind. Bienvenidos. Normalmente compartimos historias imposibles posibles de personas reales y comunes o tips y aprendizajes también de experiencias de personas en todas partes del mundo. Este siendo el primer episodio, pues vamos a hablar de esta historia imposible posible, que en este caso es la mía, de cómo se creó esto de Grateful Mind, porque es que yo estoy acá hoy hablándote y cómo terminé en este lugar. Entonces, como toda buena historia, empezamos por el principio. Yo nací en Bogotá, Colombia. He vivido en más de 5 países a lo largo de mi vida. He viajado en más de 50. Me gusta mucho conocer nuevas culturas, estar aprendiendo de ellas, estar viajando, conocer nuevos lugares. ¿Qué más te puedo decir de mí? Hoy me dedico 100% a liderar Grateful Mind, esta empresa en donde nosotros día a día lo que hacemos es crear y desarrollar contenido sobre tu crecimiento personal, dándote herramientas para poder generar un mayor autoconocimiento. Es esta plataforma online en la que nosotros cada mes tenemos un curso diferente que trata temas de bienestar integral desde una mirada mucho más holística, en donde tú puedes trabajar mindfulness, esa conciencia plena que te ayude y que juntos nos lleve a tener un mayor aprendizaje y una mayor elevación de conciencia. Esto es a lo que me dedico. Te puedo contar de mí también que soy administradora de empresas, magíster en mercadeo y creatividad, que actualmente vivo en Colombia. Tengo un perrito que es demasiado divino y amo con mucha locura. Soy esposa, soy emprendedora, me encanta pintar, me encanta hacer yoga y bueno, hoy estoy acá contigo precisamente porque a través de mi camino personal he logrado ir mucho más hacia adentro y darme cuenta que es eso que realmente me gusta y cómo eso me llevó acá, que no ha sido un camino nada sencillo, es lo que vamos a ver hoy. Y yo quiero empezar hablándote de cuando éramos pequeños, que todos teníamos muy claro precisamente que era eso que nos gustaba hacer y que nos encantaba jugar y simplemente disfrutar la vida y el día a día. Y cómo poco a poco, por lo menos en mi caso, en la medida que fui creciendo, me fui alejando más de estas cosas que realmente me gustaban o simplemente no me fui alejando, pero se me fue olvidando. Y mi invitación de hoy es a volver a eso, a volver a ver la vida como un juego, como una película en donde cada uno de nosotros es el protagonista y cada uno tiene la opción de elegir qué es eso que quiere crear para su siguiente escena, por decirlo así. Porque en mi caso existía mucho afán de ver como ese final de la historia, de la película, y irme llenando todos esos checks de lo que debía hacer o no hacer para al final poder tener ese final feliz. Y bueno, me di cuenta que no, que realmente era mucho más emocionante vivir esa película en el día a día, disfrutarla y soltar ese final o simplemente imaginármelo y traerlo a mi día a día y vivirlo en mi presente. Entonces mi invitación de hoy es que tú pienses también, ok, ¿qué es eso que te gustaba mucho hacer cuando eras pequeño? Y que puedas también empezar a ver
tu vida de esta manera, como una película en donde tú eres el protagonista y en donde si yo te pregunto cuál es ese poder extraordinario que tú tienes, que me digas lo primero que se te venga a la cabeza. Si quieres, solo piénsalo. ¿Cuál sería ese poder o superpoder que tú tienes? Si yo te hubiera preguntado esto cuando tú eras niño, seguramente se te hubiera venido a la cabeza muchas ideas y por momentos, porque a veces no tiene que ser una misma cosa todo el tiempo, sino de pronto un día querías jugar una cosa, el otro día querías cambiar. Y cuando yo me hago esa misma pregunta a mí, ¿cuál es ese superpoder que he visto en mi vida constante a lo largo de mi historia? Yo creo que ese es una capacidad de adaptación muy fuerte y optimismo. O sea, para mí ese creo que sería mi superpoder, el de poderme adaptar y el poder tener un gran optimismo. Claramente si le hubieras preguntado a mí yo de antes o a esa niña chiquita, no creo que te hubiera dicho estas palabras, probablemente te hubiera hablado de algo muy diferente. Pero hoy que ya veo la historia hacia atrás, creo que esas han sido herramientas que en mi caso me han ayudado muchísimo a poder encajar en la vida, a poder hacérmela mucho más fácil. El tema de adaptación, yo soy hija única y creo que para hacerme sentir parte de algo, el poderme adaptar con facilidad me ha ayudado a lo largo de la vida. No solo en mi familia, ni en el colegio o en la universidad y el trabajo, sino también en los diferentes viajes, en el día a día, en generar esa también capacidad de empatía, ¿no? De ponernos en los zapatos de los otros y adaptarse a las situaciones de lo que sea que estemos viviendo. Y el optimismo, por otra parte, yo creo que me ha ayudado mucho a haber crecido en la familia en la que crecí, como en ese entorno en donde siempre se me ha inculcado el poder ver algo que tal vez un resultado que yo no esperaba o algo diferente a lo que yo quería como una nueva oportunidad. Y siempre tener esta actitud de vida de, ok, tal vez lo que decíamos al principio, si esto fuera una película, yo no sé qué es lo siguiente que va a pasar, ni tampoco me interesa saberlo, porque estoy tranquila y feliz con lo que está pasando hoy y sé que, y confío que algo mejor me va a llegar si no es eso que yo realmente estaba buscando, que quería en ese momento. A veces no lo entendemos, ni tampoco pretendo entenderlo, pero simplemente esta actitud de vida, de esperar y saber y confiar que algo mejor va a llegar, me ha ayudado mucho y ha sido una herramienta clave que me ha ayudado siempre, incluso en la historia que te voy a contar en unos minutos, en donde, claro, ya hoy todo se ve muy fácil y hacia atrás todo es muy sencillo de ver porque las piezas se encajan de forma perfecta, pero no siempre fue así. En las historias, cuando estamos involucrados en la mitad de la historia, que tenemos esa ansiedad, ese estrés de que no sabemos qué es lo que va a pasar, pues ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Ya todo es muy fácil cuando ya llegamos al final y cuando ya sabemos tal cual que fue eso que pasó. En mi caso, yo tuve que pasar por muchos trabajos y muchas barreras mentales para estar acá hoy contigo en este momento, hablándote de esta historia y haber creado esa realidad que hoy vivo y que me hace muy feliz y en donde me siento completamente plena y tranquila. Pero no siempre fue así, tuve que estar muy incómoda, tuve que ir hacia adentro de mí y hacer mucho trabajo propio para entender qué era eso que realmente me gusta y que quiero crear más para mi vida. Y te hablaba de cuando pequeños, porque cuando éramos pequeños esto era mucho más sencillo de lo que es hoy en día. Entonces, volviendo a ese principio de cuando yo era pequeña, siempre me han gustado diferentes cosas, siempre he tenido distintas pasiones. Siempre en el colegio fui una muy buena estudiante en donde me gustaban diferentes materias y no había ninguna que no me gustara. O sea, realmente no había una que me gustara mucho, de pronto arte o matemáticas, no sé. En fin, eso pensándolo ahorita en retrospectiva, pero al final casi que todas me gustaban mucho y no había una que no me gustara ni detestara. Y así se fue mi vida. O sea, yo después seguí en la universidad y exactamente lo mismo me pasó. Escogí una carrera en donde tenía también de todo un poco, fue administración de empresas, y seguí en la práctica trabajando en mercadeo, que también tiene un poquito entonces de creatividad, de números, de todo un poquito. Y para mí todo estaba perfecto,
hasta que me gradué. Y ahí ya, ok, ¿cuál es ese foco? ¿Cuál es esa especialidad que realmente tú quieres tener? Cuando empecé a generarme estas preguntas para mí, me empecé a dar cuenta que realmente yo quería hacer algo muy auténtico y muy único que me dejara ser en toda mi esencia. Y para mí eso era tener una empresa propia que además ayudara a otros. Pero esto en este momento no se veía así de fácil. Esto para mí implicaba un camino diferente. Mis papás y la historia que yo había visto a mi alrededor siempre era con un trabajo estable, con un buen salario. Y al final no hay un manual de vida, ¿no? Que te diga, esta es como tu manera de hacer una vida feliz, o esta es tu manera de tener un buen trabajo, o esta es tu manera de tener tu propia empresa. Y yo simplemente lo que hice fue, ok, seguir mi lugar seguro, el camino que había visto a mi alrededor, que se ha tenido en muchas ocasiones, y era tener ese buen trabajo. Encontré un trabajo que me gustaba, en donde podía hacer un poco de estas cosas que yo quería, como de manera integral, y además estaba ayudando a otras personas. Fue de hecho en una fundación en donde desde que entré tuve un muy buen cargo con mucha responsabilidad y fui muy feliz. Sin embargo, me acuerdo que no era tan fácil para mí estar 100% dedicada a esto cuando yo tenía esa idea de querer una empresa propia. Entonces empecé a trabajar en un emprendimiento paralelo. Con una amiga de toda la vida empezamos a trabajar en esta idea y muy rápidamente empezó a tener una muy buena respuesta y a tener un auge grande, en donde para mí, si bien me llenaba de felicidad, me acuerdo que tener esa doble vida me costaba mucho trabajo y me parecía muy difícil el estar en el trabajo, digamos mi trabajo principal en esta fundación que les cuento todo el día, y paralelamente salir a trabajar en esto otro, y no tanto como por el tema físico, porque pues sí, pero en este momento yo tenía mucha energía y lo podía hacer de una manera muy sencilla y responder muy bien ante ambas cosas. Pero más allá de eso era como, me acuerdo del tema emocional, o sea, el pánico que a mí me daba de tener un emprendimiento paralelo. Me daba pena en todo sentido, era una doble vida de alguna forma, porque las personas que estaban de un lado no sabían nada del otro. Me explico, como que en mi trabajo yo no decía ni por ahí que tenía un emprendimiento, y en mi emprendimiento también era raro contarle a las personas, porque además era un tema de productos para descansar y dormir mejor, que ahora estaba en este tema metida como de bienestar, que era algo nuevo para mí, que además me llamaba mucho la atención. Y esto me acuerdo que era muy difícil para mí, y empezó también a tener fricción en mi trabajo principal, porque empecé a sentir que si bien hacía muy bien el trabajo, había momentos en los que yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Había momentos en los que yo decía, esto no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, podría estar haciendo muchas otras cosas. Me acuerdo de incluso haberme ido a llorar al baño porque no me sentía del todo bien, pero ni siquiera entendía que era eso que me pasaba. Y también me acuerdo que el momento en donde tuve como ese despertar fue cuando muy pronto tuve un muy buen ascenso en mi trabajo, y en vez de llenarme de felicidad y emoción, lo primero que me dieron fueron muchas ganas de llorar y mucha tristeza, porque yo sentía, no estoy construyendo para el lado que quiero, no es eso lo que realmente me llena y me hace feliz. Y es ahí donde decidí renunciar. No fue nada fácil para mí, pero lo hice. Ya tenía, digamos, como otro camino empezado, y decidí dedicarme 100% de lleno a ese emprendimiento en el cual había trabajado ya durante un buen tiempo. Y ahí me empecé a apasionar por todos estos temas de bienestar, de desarrollo personal, de crecimiento, de productividad, de liderazgo. Claro, en este entonces era muy enfocado en el descanso, en generar un sueño reparador, en cómo eso podía tener grande impacto en nuestra vida. Y seguí por 3 años teniendo una muy buena acogida. Sin embargo, algo en mí decía que todavía me hacía falta algo, que todavía había otro sueño muy grande de vida que quería vivir en algún momento, y sentía que ese era el momento en el cual lo podía tener. Y era poder, si bien ya había vivido en otros lugares del mundo sola, no tan sola, porque fue en un intercambio de la universidad en algún momento, yo sí tenía esta idea de querer vivir sola antes de casarme, y además de poder vivir en otros lugares del mundo, de poder viajar por el mundo. Pero, ¿cómo era esto posible para mí en ese momento? ¿No? Era, ya por fin lograste tener tu empresa,
y todo está bien, y como así que ahora quieres irte a hacer algo más y a viajar por el mundo, y como así que además quieres vivir sola, cuando yo para ese entonces llevaba una relación muy larga con mi novio de toda la vida, como 11 años, y pues el paso normal de lo que yo había visto era, se van a vivir juntos, te casas y ya. Entonces, ¿en qué momento cabía esta otra historia que yo realmente quería de también poder vivir sola y además poder viajar mucho por el mundo? Y al final a mí me encajó de manera perfecta esta idea de estudiar. Yo quería hacer una maestría en el exterior, y para los que han hecho alguna maestría en el exterior, esto es un proceso no tan sencillo de aplicaciones, de exámenes, de preparación, y no solo de temas de esto de exámenes y a nivel académico, sino también a nivel de logística, de papeleo, de esfuerzo económico, de tiempo que tienes que dedicarle. Yo decía, ok, esto es algo que me gustaría hacer, pero ¿cómo no? Como que no encaja en este momento. Y me daba mucho miedo soltar lo que tenía, soltar ese emprendimiento, todo lo que había trabajado, mi relación sentimental de ese momento, la idea para mis papás también, la inversión que me implicaba. Y así soltarlo todo y serme fiel a mí, por así decirlo, y seguir ese instinto de, ok, apliquemos, veamos qué pasa. Y las cosas se fueron dando. Y lo que yo les decía ahorita, claro, cuando yo miro para atrás todo es perfecto, pero en ese momento no se sintió así. En ese momento me dio mucho miedo, en ese momento fue muy difícil. Y al final, con la incertidumbre, con las ganas y con el miedo, igual lo hice. Lo hablé con las personas que tenía que hablar y se me fueron dando las cosas y me fui a esa maestría que me encantó, que fui muy, muy feliz, que además eran diferentes lugares del mundo y que me permitió de una manera darme una mirada más grande de lo que es el mundo y además poder conocer otras culturas, otras personas, poder viajar mucho y poder aprender nuevos conocimientos que fortalecían mi camino profesional al mismo tiempo. Este año para mí fue mágico y de verdad que cambió totalmente mi concepto de la vida, de lo que yo podía o lo que yo no podía hacer. Y al final, esta maestría fue en Europa. Yo quería tener la experiencia de vivir en Estados Unidos también y mi programa me daba la oportunidad de hacerlo. Yo podía hacer una práctica en cualquier parte del mundo. Intenté mucho hacerla en Estados Unidos y al final las cosas no se me dieron y decidí volver a Colombia y estabilizarme con la persona que ahora es mi esposo y ahora sí, ahí hacer esos planes de poder crear esa empresa propia que ayudara a otras personas. Pero había un pequeño problema y era que, por un lado, yo tenía que hacer todavía esa práctica. Entonces tenía que trabajar en algún lugar. No podía hacerlo en mi propia empresa, por así decirlo. Y por el otro lado, a mi esposo justo le dieron ganas de irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces finalmente sí terminé teniendo esa experiencia de vivir en este lugar, que volvemos a lo mismo, ¿no? Mirando hacia atrás ya todo es perfecto, pero en ese momento, cuando a mí no se me dio esa práctica que quería en Estados Unidos, pues también fue muy fuerte y choqueante darte cuenta que eso, a veces cosas que intentas mucho, que quieres mucho, no se dan. Y por el otro lado, entonces, este trabajo que tenía que conseguir para poder terminar mi programa, no sé si a los que han estado pues afuera les pasa, a mí también, me pasó, o a mí me pasó, mejor dicho, y es que pues yo me volví muy patriótica. Yo era la única persona de mi programa de Latinoamérica y colombiana, y para mí era como un orgullo hablar de Latinoamérica y de Colombia y me sentía muy bien al respecto y yo decía, pero ¿por qué tengo que trabajar para cualquier multinacional? O sea, puedo encontrar alguna empresa muy buena en Colombia que tenga que ver con temas de tecnología. Esta era una industria en la cual yo nunca antes había incursionado y quería hacerlo. Entonces tomé la oportunidad de hacerlo y así fue. Entré a trabajar en una empresa que habla de temas de tecnología, como directora de mercadeo y me empezó a gustar. Y este tiempo que yo tenía que pasar para mi práctica, para lograr cumplir el programa, pues se me pasó porque simplemente fue un trabajo que me envolvió, que me gustó mucho, en el cual aprendía todos los días y en el cual también tenía la facilidad de poder seguir trabajando en algo paralelo. Volví a mi lugar seguro, ¿no? Entonces, si al final no podía volver a tener ese sueño de propia empresa que ayudara a otros,
pues yo ya había visto que podía tener un trabajo estable, con un muy buen salario, con unas muy buenas funciones y paralelamente trabajar en algo propio que tuviera que ver con estos temas. En mi caso fue un emprendimiento con aceites esenciales, el cual también tuvo un muy buen auge y acogida porque fue justo en la pandemia. Entonces, boom, este era el momento en el que más se empezaban a hablar de estos temas que yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, de bienestar, de cómo podías utilizar recursos naturales para sentirse mejor y para poder estar mejor contigo mismo. Y se me fue pasando la vida y a mí yo vivía muy feliz y muy contenta con estas dos vías de nuevo, ¿no? Porque ya sabía manejarlo muy bien, era muy buena en ambas cosas. Hoy, mirando hacia atrás, cuando las personas me decían, ¿cómo haces para tener prácticamente dos trabajos? No sé cómo hacía. O sea, creo que de verdad estaba muy conectada con mis pasiones y me sentía muy bien y tranquila. O sea, yo terminaba de trabajar a las 6, 7 de la noche y arrancaba el otro trabajo hasta la 1 de la mañana y mis sábados y domingos eran igual y de verdad yo era una persona muy feliz. Hasta que llegó un momento en el que pues el cuerpo no me daba, uno, y dos, me empecé a ver como no tan bien. Es decir, empecé a soñar con trabajo, empecé a darme cuenta que esto ya no estaba siendo un tema en el cual pudiera seguir con ambas cosas, como que realmente ya empecé a darme cuenta que, ok, si en verdad esto otro era algo que me gustaba tanto, ¿por qué y cuáles eran las ganas de seguir manteniendo esa otra vida en donde tenía esa estabilidad, en donde de puertas para afuera también se veía muy bien, ¿no? Tener un trabajo reconocido, por así decirlo. Y bueno, ahí es donde de nuevo me llené de mucha seguridad en mí misma, con mucho miedo, mucha ansiedad de que fuera a pasar y decidí renunciar y decidí decir, ok, no más, no tiene sentido estar como a costa de qué, no tiene sentido el perder de alguna forma mi tranquilidad por el que puedan decir otras personas o por el miedo a no tener esa estabilidad económica o por el miedo a, en fin, muchísimos miedos que podría nombrarte, pero decidí saltar, decidí como abrirme al mundo paso a paso y contarle a las personas esto otro en lo que venía trabajando desde hace tanto tiempo y empecé a conseguir esos primeros clientes que creyeron en mí como persona que les podía ayudar a organizar mejor su vida o a autoconocerse también ellos mismos y paso a paso afrontar esos miedos, seguir aprendiendo, siempre seguí aprendiendo mucho de estos temas, tal vez de una manera no tan formal, no en la universidad como yo lo conocí o como una profesión, pero sí certificándome con las mejores personas que hablaban de estos temas, yendo a cursos que hablaran de bienestar, de metafísica, de ayurveda, de un montón de temas que yo ni siquiera antes sabía que existían. Y así fue que se me fueron dando las cosas paso a paso. Y al dedicarme 100% y de lleno a esto, fue que encontré esa idea desde hace mucho tiempo que tenía de poder darle estas herramientas que a mí me habían ayudado en mi camino personal a otras personas también. Y siempre me soñé poderlo hacer en cualquier lugar del mundo y para personas que estuvieran como yo, no necesariamente en su ciudad natal, sino que podían estar viajando, podían estar viviendo otras experiencias en otros lugares. Y es así como empieza a nacer esta idea de Grateful Mind, en donde tuve no solo que afrontar esos miedos emocionales, sino incluso de habilidades propias. Yo en la universidad empecé a estudiar ingeniería industrial, y me acuerdo muy pronto decidir cambiar de carrera por una materia que precisamente era de programación y códigos, que no me gustaba ni 5, y hoy en día tuve que aprender otra vez qué es esto de programar, cómo con mis propias manos, mis propios recursos y ayuda de un equipo muy pequeño, poder crear una plataforma online en donde tenemos hoy en día mentores de todas partes del mundo que han confiado en mí
y con las cuales son personas muy cercanas que he vivido pues diferentes procesos y sé en lo que hoy trabajan, y respeto mucho su trabajo porque ha sido un camino pues muy similar al que les estoy contando. Claro, cada quien con su historia propia, pero al final poder sacar esta plataforma de cursos en donde cada persona puede elegir qué es eso que le gusta, con quién es el mentor que más se identifica, y de los distintos recursos tomar eso que le sirva para su vida y para su momento, ya sea para trabajar su crecimiento personal, un mayor autoconocimiento, más herramientas para generar en su vida una mayor paz y tranquilidad, soltar y el estrés, por ejemplo, la ansiedad. Y tenemos cada mes, un curso diferente, en donde hoy en día a mí me permite llegar a personas de todas partes del mundo y que además me permite vivir de esas pasiones únicas que hablábamos desde un principio, ¿no? Porque yo creo que es algo que todos tenemos. Entonces, si tú estás viviendo algo similar, si estás en un proceso en el que tal vez no te sientes tan 100% feliz con eso que estás viviendo, si de pronto a veces te preguntas ¿qué tal si yo tomara un camino diferente? ¿Qué tal si hago algo nuevo? Sea lo que sea, yo te diría que confíes en ti. A mí algo muy claro, una idea muy clara que me ayudó mucho a tomar la decisión o a tomar las decisiones que he ido tomando día a día fue pensar, ok, ¿qué pasaría si el día de mañana ya llega como ese final de mi vida, de esa historia que hablábamos, y yo me miro al espejo y digo, sí, chévere, qué nota de vida, pero ¿qué tal si hubieras ensayado? ¿Qué tal si hubieras sido capaz de tomar otro camino diferente? ¿Qué hubiera pasado? Y al final es una historia que yo no me quiero perder, es mi historia. Y así como esta historia, tú también tienes la tuya y tienes la oportunidad y la posibilidad de crearla día a día. Yo sé que suena muy fácil cuando lo digo, y que tal vez hacerlo ya es otra realidad, y que hoy en día se hablan mucho de estos temas, y entonces sé feliz y haz esta cosa y haz la otra y cree en ti y amor propio, pero ¿cómo se hace eso? O sea, y de verdad eso a la realidad concretamente cómo funciona. Y yo te diría que no hay una fórmula mágica. Yo creo que es un día a día, creo que se trata de una decisión tras decisión, y creo que un muy buen comienzo es dedicarte tiempo a ti para entender qué es eso que realmente te gusta, cuál es ese norte, cuál es ese propósito, ikigai, dharma, como sea que lo llaman en las diferentes culturas, pero volver un poquito a eso que a ti de verdad te ha apasionado siempre, te ha gustado siempre. Y bueno, esto ya es un comienzo, que has llegado hasta acá. Muchísimas gracias por oírnos o por verme en este momento. Hay 1000 herramientas más que puedes tener, a las que puedes acceder, ya sea por internet, a través de un libro, a través de un podcast, en tu casa, en el trabajo. O sea, llénate de nuevas ideas en donde tú las puedas cuestionar también y puedas darte cuenta que es eso que realmente te gusta a ti. O sea, creo que es una decisión tras decisión que va haciendo día a día, y enfócate en eso, no te nubles la cabeza de muchas ideas de qué puede pasar mañana, de si hago esto, los pros, los contras. Empieza a hacer pequeñas cosas y vas viendo cómo te vas sintiendo, empieza a escucharte. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Espero que este episodio te haya gustado, que te haya servido de algo mi experiencia o mi historia, y que todas las próximas que vienen con las nuevas personas, con todos los aprendizajes y herramientas para ti, también puedan ayudarte a generar esas nuevas ideas en tu cabeza y a empezar a entender cómo tenemos ese poder no solo de creación, sino de reprogramación, y cómo podemos entrar a hackear nuestra mente de diferentes maneras. Así que nos vemos muy pronto y muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.